Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó.
Y ya tras la pausa musical estoy con todos ustedes de nuevo, para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el anterior programa compartí Hechos capítulo 7 versículos 1 al 6, donde Esteban comienza su defensa señalando siempre a las Escrituras y en estos primeros versículos hace una referencia a Abraham, de donde pudimos sacar algunos estudios provechosos para nuestras vidas cristianas, pero ahora continúo con Hechos capítulo 7 y versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. La condición de esclavos que tenían los descendientes de Abraham en Egipto sería el resultado en el tiempo en que Dios había determinado, es decir, de 400 años. No por acción del pueblo esclavo, sino por determinación y operación divina. De manera que sería Dios, que había anunciado los años de esclavitud, quien intervendría para liberar a su pueblo que estaba oprimido. El Señor juzgaría al pueblo que había oprimido a Israel, en este caso Egipto, convirtiéndolo en un grupo de esclavos, y lo hicieron a su servicio. Es por eso que nunca Dios va a dejar de pasar por alto las injusticias de los hombres, interviniendo en el mundo cuando es necesario para el cumplimiento de sus propósitos. En su soberanía había determinado la esclavitud de los descendientes de Abraham, y en esa misma soberanía, la salida de esa condición también estaba ya prevista. Para resolver el problema, humanamente hablando, imposible, Dios juzgaría a los opresores. El apóstol Pablo advierte de la acción divina en Gálatas capítulo 6 versículo 7, donde dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nótese aquí que está hablando todo lo que el hombre sembrare. No solamente está hablando de los creyentes, sino también de aquellos que están apartados de Dios y aquellos que no quieren saber nada de Dios. Es decir, que todo lo que el hombre, sea creyente o no lo sea, sembrare en esta vida, eso también es lo que va a segar al final. Es por eso que Dios intervino judicialmente sobre Egipto, y lo hizo con las plagas que se describen en el libro del Éxodo, y tras la subsecuente liberación del pueblo de Israel. Sigue diciendo este versículo: y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. El propósito de Dios con el pueblo de Israel era el cumplimiento del pacto y de las promesas dadas a Abraham y confirmadas también a su descendencia inmediata, como eran por ejemplo Isaac y Jacob. La liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto abriría las puertas para convertirlo en un pueblo de adoradores y de sacerdotes, en servicio cultural a Dios, en un tiempo en el cual ellos estaban viviendo, que era un tiempo de impíos. Éxodo capítulo 19 y versículo 6 nos dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El éxodo de Egipto era para conducirlo a la posición de la tierra prometida a Abraham y a la libertad para servirles. La forma verbal que se utiliza aquí, servirán, implica en el uso del verbo en el Nuevo Testamento, es decir, un servicio cúltico, de adoración,
concretado por el pronombre personal de a mí, es decir, el destinatario del culto que era Dios. Por otro lado, hay que considerar también que los cananeos adoraban a muchos dioses inventados por ellos, especialmente a los Baales, a quienes rendían ellos culto. Dios introduce a su pueblo en la tierra de los idólatras, allí en medio de ellos, y echándolos a estos idólatras de esa tierra, ya que la tierra no era de ellos, sino que toda la tierra que hay en el planeta Tierra es de Dios. Y lo hizo para que adoren al único y verdadero Dios, nótese, en medio de unas naciones que estaban rodeados, que eran idólatras. Dios va y pone allí a su pueblo para que adoren al verdadero Dios, es decir, al Creador de los cielos y de la tierra. En todo ello hay un propósito divino, por el que Dios actúa a favor de su pueblo. La estancia en Egipto, en la esclavitud, enseñaría a Israel la humildad necesaria para adorar al Dios verdadero. Y también la omnipotencia divina con la que el Señor intervino para la liberación de su pueblo. Pero, lamentablemente, ni una ni otra fueron aprendidas por el pueblo, es decir, por Israel. Dios había dicho algo, y es que después de la liberación de la esclavitud de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte, como dice en Éxodo capítulo 3 y versículo 12. Es decir, en Horeb, el monte de Dios, donde Moisés se encontró con el Señor, como nos muestra Éxodo capítulo 3 y versículos 1 y 2. Es por eso que Esteban extiende el concepto bíblico en este lugar, haciendo alusión aquí a Jerusalén y más distintivamente al lugar en el que el Sanedrín estaba en ese momento reunido, en los atrios del templo, lugar destinado a la adoración de Dios. Esteban está respondiendo a una de las acusaciones formuladas contra él, que hablaba mal en contra del lugar santo. Esa fue la acusación hecha en el capítulo 6, versículo 13 de este mismo libro de los Hechos. Él reconoce expresamente delante de todos que Dios quería ser adorado en ese lugar. Continúa ahora con Hechos capítulo 7 y versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Vemos en primer lugar el pacto. Después de una breve acotación a la presencia de Israel en Egipto, Esteban vuelve su alegato a Abraham y los días previos al nacimiento de Isaac. En ese tiempo, Dios se apareció al Padre de los creyentes. Nótese, he dicho al Padre de los creyentes y no al Padre de la fe, como algunos mal interpretan, porque verdaderamente el Padre de la fe es el que nos muestra en la carta a los Hebreos capítulo 12 y versículo 2, donde está diciendo que el autor y el consumador de la fe es el Señor Jesús. Por lo tanto, no es Abraham. Abraham es el padre de los creyentes, pero nunca el padre de la fe. Así que hizo un pacto con él, que fue sellado con la sangre de la circuncisión, como nos muestra en Gálatas capítulo 17 versículos 9 al 14. Por tanto, el propósito de Esteban, al introducir precisamente aquí el concepto de pacto, es mostrar que se trata de algo anterior al templo y a la ley, y por lo tanto es básico en la religión de Israel. De esta manera, él se autodefiende de la acusación de que ha blasfemado contra la ley y contra Dios.
al establecer precisamente un pacto con Abraham y sus descendientes, Dios declara su amor perdurable hacia su pueblo. En el registro histórico de Dios, confirmando su pacto con Abraham, 9 veces se refiere a este punto como mi pacto, como nos dice en Génesis capítulo 17 versículo 2 al 21. Así que Dios lo inicia y lo mantiene a través de las generaciones como un pacto eterno. Vemos por otro lado la circuncisión. Es la señal externa del pacto que Dios ha hecho con Abraham y sus descendientes. Nótese que he dicho la señal externa. Dios exige consagración total de aquellos que se circuncidan, incluyendo aquí en este caso también a Esteban y su auditorio que le estaba escuchando, que era el Sanedrín. Así como Abraham circuncidó a su hijo Isaac al 8º día, los judíos circuncidaban a sus varones a través de las generaciones. Este pacto, simbolizado en el rito de la circuncisión, es la seguridad para Israel. No es el templo, téngase en cuenta esto, que, como en los días del exilio, puede dejar de existir, sino que el pacto es el que permanece para siempre. Vemos también, por otro lado, el servicio. Dice la palabra, y así Abraham engendró a Isaac. Algunos traductores han eliminado del texto la palabra así, pero esta palabra es importante porque señala a la relación del pacto que Abraham tiene con Dios. Abraham debe circuncidar a su hijo con quien Dios continúa el mismo pacto, como nos dice en Génesis capítulo 17 versículos 12 al 21. Abraham y sus descendientes, como eran Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, estaban por tanto obligados a guardar el pacto a través de vivir una vida intachable ante la presencia de Dios, como nos dice en Génesis capítulo 17 y versículo 1, donde dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Nótese que Abraham y su descendencia deben de vivir y servir y adorar a Dios sin la ayuda de un tabernáculo o de un templo. Por tanto, el pacto reemplaza al templo y a sus servicios también. Tanto Esteban como sus oyentes están en una relación de pacto con Dios. Para ellos, este pacto eterno que le llegó a través de Abraham y de los patriarcas es básico para sus vidas. El cargo de blasfemia contra Esteban no tiene sentido, porque Esteban demuestra que él ha guardado el pacto y lo ha hecho a través de amar y de servir a Dios. Continúo con Hechos capítulo 7 y ahora el versículo 9, donde nos dice: Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Si la referencia a Abraham nos llevó desde los versículos 2 al 8 de este mismo capítulo, ahora, la referencia a José nos llevará desde los versículos 9 al 16. Así que empezamos con este versículo 9. Vemos aquí que el segundo punto de la defensa, al introducir Esteban a José y a los 12 patriarcas, tiene la intención de manifestar que aquellos todos fueron bendecidos por Dios, aunque no vivían todavía en la tierra prometida. Las primeras indicaciones en cuanto a los patriarcas es muy negativa, destacando aquí, por ejemplo, no habla de una palabra, envidia, que estaba presente en el corazón de personas precisamente circuncidadas. Hay que considerar algo para no caer en el error de juzgar por la vista
como le pasó por ejemplo al profeta Samuel. Las señales externas no garantizan la circuncisión espiritual del corazón, rendido y obediente a Dios, ya que como vemos los patriarcas por envidia fueron capaces de vender a su propio hermano que era José. Así que Jacob amaba entrañablemente a José y lo consideraba también como su primogénito, como nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 5 y versículo 2, donde dice: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. También, si nos damos cuenta, vemos que José fue el primer hijo que tuvo Raquel, como nos muestra Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24, donde nos dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. En ese sentido, dio a José doble porción también, Jacob, de la herencia en la tierra de Canaán, como nos muestra en Génesis capítulo 48 y versículo 5, donde dice: y ahora tus dos hijos, los dos hijos está hablando de José, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. La simpatía de Jacob era por su esposa Raquel, mucho más que por su hermana Lea, que era la mayor. De esta había tenido los otros hijos, pero él posiblemente consideró siempre que Raquel era su primera esposa, aunque su suegro, Labán, hizo el cambio de mujeres en el día de la boda, como vemos aquí en Génesis capítulo 29 y versículo 25, donde nos dice: venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Nótese que el suegro engañó a Jacob, y para remediar el asunto su suegro le dio también a Raquel por esposa. Sin embargo, Jacob amaba a Raquel, como nos dice Génesis capítulo 29 versículo 18. Y Jacob amó a Raquel. No nos dice esto de su hermana Lea. Probablemente esa era la causa por la que distinguió a José del resto de sus hermanos, lo que sin duda, unido a las acusaciones que formuló de ellos delante de su padre, generó envidia y tal vez incluso enemistad en contra de él. Ahora, Esteban habla de los patriarcas, en sentido de los padres de la nación, de quien provienen las tribus de Israel. Esto es, llenos de envidia malsana, no tuvieron remordimiento alguno para poner a su hermano en un pozo y venderlo luego como esclavo por 20 piezas de plata a los mercaderes que lo llevaron a Egipto, culminando de esta manera la infamia y el engaño, y además mintiendo a su padre para justificar su perversa acción, como lo muestran las Escrituras en Génesis capítulo 37 versículos 12 al 36, donde los patriarcas aquí, para engañar a su padre, se convirtieron en unos actores consumados. Sigue diciendo este versículo: pero Dios estaba con él. Aparentemente todo el mundo, empezando por sus hermanos, estaban en contra de José, pero Dios estaba a su lado. De manera que la compañía de Dios no le faltó nunca a José. El Señor cuidaba de José en Egipto,
conduciendo todo para su bien, porque estaba precisamente con él. La envidia de sus hermanos y las intenciones de Satanás sucumbieron porque Dios estaba con José. Lo importante para un creyente, en cualquier dispensación y en cualquier época, es saber que Dios está con él. Esta es la razón por la que el salmista dijo en el Salmo 58 y versículo 4: En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Precisamente, solo cuando hay temor es cuando la fe expresa la verdadera dimensión de la confianza en el Señor, cuando en medio de lo sumamente difícil que parece que puede generar temor, la mirada de la fe considera los recursos del Todopoderoso y los consideramos a nuestro alcance precisamente por los ojos de la fe. Es por eso que poner los ojos en Dios, confiar en Él cuando el enemigo ruge enfrente, es difícil. Para ello se necesita una sólida fe y una firme también resolución a no estar con subidas y bajadas, sino a estar firmes en el Señor. Por eso, cuando miramos a Dios, no conseguiremos, tal vez, muchas veces que el enemigo se retire. Pero nosotros habremos encontrado el perfecto descanso y la paz como resultado de la confianza en el Señor, aunque el león esté rugiendo ahí a nuestro lado, como nos dice Isaías capítulo 26 y versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Temor por un lado y fe por otro pueden estar aparentemente mezcladas, como ocurre por ejemplo con el agua y el aceite, cuando se agitan en un vaso, pero siempre el aceite flotará a su agitación. Así, también la fe terminará por situarse sobre el conflicto y dará calma en medio de la tormenta. Por tanto, confiar significa aferrarse de alto y también contiene la idea de la unión íntima con el Señor. Dios es la confianza del cristiano y de la cristiana, en la medida en que éste está unido vitalmente a Él. Por eso, no hay que temer al hombre. El hombre puede matar, pero no puede dañar al creyente. El hombre como enemigo es fuerte también, pero su fuerza es temporal y sin recursos. Cuando el Todopoderoso está al lado del creyente, aunque sea uno, siempre será mayoría. El peligro puede ser inminente, y con ello el temor también va a ser inevitable, pero la fe vence el temor y la fidelidad de Dios. Nótese esto. José es tipo de Jesucristo, porque fue entregado por envidia, como también lo fue el Señor Jesús, como nos lo muestra en Mateo capítulo 27, versículo 18. También, lo mismo que José fue vendido, Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. Mateo capítulo 26 y versículo 15. También, no fue conocido por los suyos la primera vez, pero sí la segunda, como nos muestra el versículo 13. Sin embargo, con todo esto Dios estaba con él, como nos muestra también este libro de Hechos, pero el capítulo 10 y el versículo 38. Aquí notamos la similitud que hay en cuanto a José y el Señor Jesucristo. Así que se dice muchas veces y con toda la razón que José es prototipo de Jesucristo. Continúo ahora con Hechos capítulo 7, pero ya al versículo 10, y dice así: y lo libró de todas sus tribulaciones,
y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Marcando un profundo contraste entre el modo como José fue tratado por los patriarcas y por Dios, dice que el Señor lo libró de todas sus tribulaciones. José, sin duda alguna, tuvo momentos sumamente difíciles desde el principio. Por ejemplo, cuando fue vendido a los madianitas, y luego en la casa de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, como nos muestra en Génesis capítulo 39, versículo 1. Nótese, por otro lado, que la condición de esclavo podía estar acompañada de muchísimo sufrimiento, no solamente de Faraón, sino de todos aquellos que eran esclavos y esclavas en aquel tiempo. El trato que recibía de su dueño y también el trabajo que se le podía exigir no era cualquier cosa, sino que todo era muy estricto y sin replicar. Sin embargo, José fue prosperado en el lugar de su esclavitud, y la razón por qué era. La razón era porque Dios estaba con José. Sigue diciendo este versículo: y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Todos los años de la vida de José en Egipto fueron una continua manifestación del cuidado de Dios sobre él. Algo maravilloso que debemos tener en cuenta cada cristiano y cada cristiana cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Debe de ser, a partir de ese momento, la manifestación de los cuidados de Dios sobre nuestra vida continúa. Esto demostrará que estamos en Cristo Jesús. Así que también vemos que, no obstante, seguía siendo José un esclavo y también un prisionero. Entonces cabe hacerse aquí una reflexión, y es la siguiente: ¿cómo puede ser esto? Un esclavo, un prisionero, y Dios estaba con él. Verdaderamente, para la mente humana, que es finita, hay cosas que nunca vamos a poder llegar a entender. La entenderemos cuando el Señor nos los muestre en el cielo. Así que Dios tenía un propósito con José, igual que lo tiene también con nuestras vidas. Pero especialmente estamos hablando aquí de José, en cuanto a la relación con el cuidado y las bendiciones de su pueblo. Todavía, el pueblo era poco numeroso, apenas una familia grande y nada más. Por eso la liberación de toda la opresión se produjo dándole gracia delante de los ojos del máximo dirigente de Egipto, que en este caso era el faraón, que lo encubrió a José hasta hacerlo el segundo en todo el reino, entregándole la administración del Estado y también de la casa de Faraón, como nos muestra Génesis capítulo 41 y los versículos 37 al 43. Y no solamente eso, sino que también haciéndole su consejero y dándole autoridad para hacer cuanto todo le pareciese mejor. Génesis capítulo 45 y versículo 8 ahí nos lo muestra. Es por eso que la soberanía de Dios se pone de manifiesto al utilizar al faraón para llevar a cabo sus planes y propósitos de Dios. Dios se manifiesta aquí como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. José, por otro lado, fue bendecido, y Dios estaba presente en un lugar que no era ni Jerusalén ni tampoco el templo. Esteban ahora está recordando esto a quienes entendían que solamente en el santuario podía encontrarse la presencia del Señor y nada más que allí. Y también, por supuesto, solamente allí se podrían encontrar las bendiciones que se manifestaban en la tierra de la promesa. Pero sin embargo, vemos que no es así, porque José fue bendecido en Egipto. Voy concluyendo ya con esto. Algunos cristianos
y también cristianas, dicen no llevar una vida como el Señor le agrada, y no la llevan precisamente por causa del mundo, y también por causa de los compañeros de trabajo que le rodean, que son impíos y le están siempre oprimiendo. Y de esta manera, claro, naturalmente ellos dicen que casi es imposible consagrarse al Señor en medio de este mundo. Entonces, ¿qué nos decimos aquí, por ejemplo, de José? ¿Qué había a su alrededor? Que es que cuando fue vendido por los madianitas, lo recibieron cantando aleluya y gloria a Dios y mostrándole las escrituras. Nada de eso. Cuando fue llevado a casa de Potifar, ¿qué es que lo recibieron así también? O cuando estuvo en la prisión, también lo recibieron allí. Todo absolutamente era negativo en la vida de José. No había nada que le animara a seguir a Dios, pero él se mantuvo fiel al Señor. Es el caso, por ejemplo, también de Daniel, y es el caso también que nos ocupa aquí de Esteban. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de José, la fe de Daniel, la fe de Esteban y de cualquier cristiano y cristiana que haya nacido de nuevo, vence al mundo. Ya que toda persona que de verdad se toma en serio la vida de ser cristiano o ser cristiana, vivir el cristianismo, lo primero que hace es apartarse de las obras malignas de este mundo, que son injusticia, mentira, etc. Dios desea que estemos en este mundo de tinieblas. ¿Para qué? Para que nuestra fe alumbre a los que están en tinieblas. Imagínate cómo estábamos nosotros antes, si no hubieran anunciado, si no hubiera habido hombres y mujeres consagrados y consagradas al Señor que no hubieran anunciado el Evangelio, que hubiera sido de nosotros, pues que todavía estaríamos sin Dios, sin esperanza. Pero Dios así lo permite, igual que lo permitió con Daniel, con Esteban, con José. Amigo y amiga oyente, algunos piensan que la presencia de Dios está en cierto lugar, bien sea en un templo, como le pasaba aquí a los religiosos del Sanedrín, los sacerdotes de aquella época, o también puede estar la presencia de Dios en una catedral que el hombre hizo, muy elegante, con muchas riquezas, oro, plata por todos lados, para así asegurarse el hombre la presencia de Dios. Pero mira lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como he dicho antes, José fue bendecido en Egipto, y la presencia de Dios estaba con José en Egipto, y aún todavía no estaba el templo, ni era Jerusalén el lugar. Y es lo que nos muestra aquí, le estaba mostrando el Señor Jesús a la mujer samaritana. La mayor bendición que puede recibir cualquier persona de parte de Dios es la salvación de Jesucristo. Además, puede recibir la bendición de la salvación de su alma, sin pagar absolutamente nada por ello, ni tampoco hacer ninguna obra para poder ser salvo, porque ya el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por ti. Porque tú, todas las cosas que puedas hacer para agradar a Dios, nos dice la palabra de Dios que son como trapos de inmundicia. Así que el único que puede salvarte es Jesucristo, que dio su vida. No fue ningún otro hombre, ni fue ninguna otra mujer. Fue Jesucristo. Es por eso
que Él ahora te ofrece esta salvación, pero de tu parte debes de tener fe en creer que Él murió por tus delitos y pecados y que Él puede perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna. Lo único que necesitas de tu parte es depositar tu fe en Jesucristo. Si aún todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, a que ores conmigo una oración fácil, sencilla. Ora conmigo ahí a donde estás para recibir a Jesucristo en tu corazón y di: Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora, yo pensaba que tú estabas en un lugar concreto, pero tu palabra me dice que tú, Dios, eres espíritu y tú estás en cualquier lugar, porque tú eres omnipresente. Tú estás ahora, en este momento, escuchándome. Por ello te pido perdón. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y como Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
libre para adorar, libre para adorar, libre para adorar, libre para adorar.